Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más damos gracias a Dios por encontrarnos de esta manera cada miércoles, agradecidos a nuestro buen Señor que nos permite seguir reuniéndonos de esta manera, orar juntos, leer la palabra, aprender, enriquecer nuestra fe. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios, orando de la siguiente manera. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, porque una vez más en tu amor y en tu bendita misericordia, permites, Señor, que nos encontremos nuevamente para poder orar, tener comunión contigo, bendito Dios, para tener comunión con mis hermanos, para, Señor, acercarnos a tu bendita presencia y estar cerca de ti cada día. Bendito Dios, queremos caminar contigo, Señor, para que tú guíes nuestros pasos, para que nos enseñes el camino en que debemos de andar. Amado Dios, queremos estar en comunión contigo. Te pedimos nos perdones, nos limpies nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro ser entero, Señor, te entregamos. Límpialo, Padre. Oh Dios Todopoderoso, gracias por todas las cosas, por ser nuestro buen Dios, nuestro proveedor. Gracias, Señor amado, por cada día que tú nos regalas. Gracias por los triunfos, por las victorias. Gracias por las oraciones respondidas. Gracias, Señor, y por las que aún todavía te estamos pidiendo. Sabemos que tú lo harás en tu soberanía, Padre. Esperamos en ti, te agradecemos en todo tiempo, porque eso nos ordena tu palabra, dar gracias en todo. Esta es la voluntad de nuestro Padre. Gracias, Señor, manténnos firmes, fieles. Bendice, Señor, nuestra patria, nuestro Perú, cada rincón, amado Dios. Oramos por nuestros gobernantes, Padre mío. Te pedimos que tomes las riendas de nuestro Perú. Amado Dios, lo ponemos en tus manos. No hay lugar más seguro que ponerlo en tus benditas manos y que tu voluntad, Señor, prevalezca, amado Dios. Y nosotros, siempre nuestra esperanza está en ti. No está en ningún gobernante, amado Dios. Nuestra confianza está en el Dios de Israel. Amado Dios, gracias, nos ponemos en tus manos y instrúyenos a través de tu bendita palabra. En esta noche háblanos, Padre. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos y te decimos amén. Gloria a Dios. Continuando, amados hermanos, en esta aventura de conocer la vida del apóstol Pablo, cómo él ahora se encuentra preso en Cesarea. Y fue así, amados hermanos, que él, gracias a Dios, no lo pusieron en una cárcel común donde estaban los reos, los presos más avesados. No. Él estuvo en un lugar, en cárcel domiciliaria, si se quiere, como le llaman ahora. Estaba en una cárcel, pero era una casa. No era una cárcel común, como les digo. Claro, es cierto que vivir en un lugar alquilado era mucho mejor que estar recluido en una prisión romana. ¿Cómo eran, hermanos, esas prisiones romanas? Sin embargo, el estar ahí al apóstol Pablo le costaba mucho más dinero, porque esa casa él tenía que pagarlo, hermanos, mensual. Entonces, y ahora el apóstol Pablo estaba atado a un soldado romano en uno de sus muñecas, de sus manos. Entonces le era imposible trabajar y ganarse su dinero para poder pagar esta casa alquilada. Él tenía su oficio, ¿se acuerdan? Él hacía tiendas, fabricaba tiendas y vendía, junto con los hermanos Priscila y Aquila, que tenían una cadena de tiendas, de fábrica de tiendas. Pero ahora, en la condición en que se encuentra el apóstol Pablo, encarcelado en esta casa alquilada, con un soldado romano en la punta de su mano, no podía, hermanos, dedicarse a la fabricación de las tiendas, y por lo tanto el apóstol Pablo estaba pasando apuros económicos. El dinero, cuando no entra, escasea, y por lo tanto él, ¿cómo iba a pagar, amados hermanos, sus gastos diarios? ¿Cómo? El apóstol Pablo estaba en apuros económicos, y de repente, cuando él está en esa situación, apareció Epafrodito. ¿Y quién era Epafrodito? Epafrodito era, acuérdense, el pastor de la iglesia de Filipos. Él aparece justamente en estos momentos cuando el apóstol Pablo está en apuros económicos. Casi no se parecía a aquel Epafrodito que Pablo y Timoteo habían conocido en Filipos. ¿Por qué?
porque Epafrodito, amados hermanos, había contraído la malaria. Epafrodito estaba muy desencajado, estaba muy enfermo. Cuando ellos lo conocieron, Timoteo y Pablo, y lo establecieron como dirigente de la iglesia de Filipos, Epafrodito tenía otro aspecto. Era una persona sana, vigorosa y fuerte. Pero ahora Epafrodito llega y el apóstol Pablo casi ni lo puede conocer. Estaba tan infectado con el virus de la malaria, hermanos. Se había contagiado de este virus. ¿Y para qué? ¿Y dónde se contagió Epafrodito con este virus de la malaria? Él se contagió en la zona pantanosa de Roma. Ahí abundaba este virus. Y como él estaba pues en esa zona, se habría contagiado de la malaria. ¿Y para qué vino Epafrodito a verlo al apóstol Pablo? ¿Para qué vino? Él vino, amados hermanos, y llegó con una generosa ofrenda. Justo lo que el apóstol Pablo necesitaba. Los cristianos de Filipenses, hermanos, tenían una afición, si se quiere decir, por ser tan generosos. Los hermanos de la iglesia de Filipos le habían enviado al apóstol Pablo por lo menos una ofrenda de amor mientras él estaba primero en Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, como él no se dedicaba, hermanos, a trabajar mucho, porque estaba en las prédicas. Y entonces ahí también estaba en apuro económico el apóstol Pablo. Y le llega una ofrenda de la iglesia de Filipos. Otra le llegó mientras estaba en Corinto. El apóstol Pablo apenas estableciéndose en Corinto, en Tesalónica, le llegaba ofrendas, dádivas. ¿De quién? De nuestros hermanos de la iglesia de Filipos. Era una iglesia muy generosa. ¡Qué hermanos! ¡Qué corazón! ¡Qué desprendimiento! De los hermanos de Filipos, hermanos. También ellos habían participado en la operación cristiana cuando recogieron la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que toditos participaron en esa ofrenda. Los de Filipenses estaban a la cabeza. Ellos eran una congregación muy generosa, hermanos. Ahora esta vez estaban proveyendo nuevamente para las necesidades personales del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo quedó profundamente agradecido. De todo corazón les agradeció, porque el apóstol Pablo en estos momentos lo necesitaba realmente, lo necesitaba. Durante varias semanas de su llegada, Epafrodito fue atendido en donde estaba el apóstol Pablo hasta recuperar su salud. Mientras tanto, los colaboradores de Pablo fueran despachados a diferentes lugares. El apóstol Pablo les ponía en misiones para que vayan a visitar a las otras iglesias. Es probable que Lucas y Aristarco, los colaboradores de Pablo, quienes habían estado con Pablo en el naufragio, ¿se acuerdan? En el naufragio y en su encarcelamiento en Cesarea, ahora estarían en Roma, cumpliendo una misión que el apóstol Pablo les encargaba también a estos colaboradores. También fueron enviados a algunas misiones, pero Timoteo permanecía con Pablo. Timoteo siempre permanecía al lado de Pablo como su principal colaborador. Entre tanto esperaba en la corte de Roma, porque su juicio del apóstol Pablo se alargaba más y más. Acuérdense que sus expedientes en el naufragio desaparecieron. Ahora esperaba nuevos expedientes que le llegaran para que él pudiera comparecer ante Nerón. Su juicio se alargaba, hermanos. Entonces, en esas circunstancias, el apóstol Pablo lo llama a Timoteo para que le ayude a escribir una carta más. ¿A quién iría a escribir el apóstol Pablo? Timoteo era como su secretario y lo llama para que escriban una carta, y esta carta era dirigida a la iglesia de Filipos. ¿Con qué finalidad? Para agradecerles por la generosa ofrenda que le habían enviado. Para eso nuevamente, y hacerles saber pues cómo seguía Epafrodito de su salud, porque él se quedó para recuperarse de esta malaria. En esa carta le manifestaba sus sentimientos personales el apóstol Pablo. También trataba de resolver algunos problemas menores y le señalaba algunos indicios de peligro que él había observado en la iglesia de Filipos. ¿Qué problemas había observado el apóstol Pablo? ¿Qué problema tenía esta generosa iglesia? Estos hermanos que puro generosidad. ¿Qué problemas tenían? No falta, hermanos, no falta. Comparada con la segunda epístola a los Corintios,
La de los filipenses fue una carta muy fácil de escribir. A veces el apóstol Pablo padecía, no sabía cómo escribirla, cómo empezar, porque las iglesias afrontaban diferentes problemas. Pero la carta a los filipenses era una carta muy fácil, porque eran hermanos que no necesitaban ninguna reprimenda, ninguna llamada de atención, salvo este pequeño problema que el apóstol Pablo ha notado en los hermanos de Filipos. Puedo imaginar cómo la mente del apóstol retrocedió 12 años en sus primeros días en Filipos, cuando el apóstol Pablo llega primera vez a la ciudad de Filipos. ¿Qué le sucedió? ¿Se acuerdan? Eso ya lo estudiamos. Cuando llegó acompañado con Silas y con Timoteo, fueron ahí los 3 misioneros. El apóstol Pablo, estuvo Silas y estuvo también su hijo en la fe, Timoteo. Ha de haber recordado el apóstol Pablo a una tal Lidia, ¿se acuerdan? Una mujer millonaria que vendía telas de púrpura y que los hospedó en su casa. Fue la primera mujer que se convirtió en Filipos. No sé si traen ustedes a la memoria. Y luego, hermanos, también se acuerdan de una muchacha endemoniada que perseguía a estos siervos de Dios y hablaba en su traste y decía palabras así: estos hombres son esclavos del Dios Altísimo. El apóstol Pablo se recordó que hacía 12 años atrás, cuando llegó a Filipenses, se encontró con estos acontecimientos, si se quiere decir. Se acordó de Lidia, y esta mujer tan generosa. ¿De dónde era? De la iglesia de Filipos. Esta gente, hermanos, eran tan generosos. Y se acordó también de esta esclava endemoniada, a la cual el apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesús, lo liberó. Los demonios salieron de esta esclava. Y eso es algo que él no se podía olvidar. Fueron sucesos inolvidables, hermanos. Así era. Esa era la forma en que debía empezar a escribir esta carta a los filipenses. Cuando escribía a otras iglesias, a menudo tenía que recordarles que él era un apóstol. Siempre, cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas a las diferentes iglesias, él se autodenominaba y se presentaba como el apóstol. Porque el apóstol, hermanos, indica autoridad. Siempre él empezaba sus cartas así. Pero al dirigirse a los filipenses, no escribe Pablo, apóstol de Jesucristo. No empieza así sus cartas. Su carta a los filipenses, orgullosos de su ciudadanía en una colonia romana. Ese era el problema de la iglesia de Filipos. Ellos estaban muy orgullosos de pertenecer a una colonia romana. Y hermanos queridos, el orgullo no es bueno bajo ninguna circunstancia. Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos y Él exalta al humilde. Por lo tanto, el apóstol Pablo ha notado que la iglesia de Filipos tenía esa deficiencia, si se quiere decir. Ellos eran muy orgullosos de pertenecer a una colonia romana, a hacer discriminación. Yo soy romano, yo pertenezco a esta colonia. Y eso no estaba bien. Eso había notado el apóstol Pablo, y ellos estaban también muy orgullosos de su herencia cultural, de su historia cultural. Parecía apropiado entonces que empezara de la siguiente manera. ¿Cómo les escribe? ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo ante los filipenses? Les dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Así empieza su carta. No dice Pablo y Timoteo, apóstoles del Señor Jesucristo, como escribía en las otras cartas. O siempre él se presentaba y saludaba a las iglesias autodenominándose apóstol, con su autoridad, que significa esa palabra apóstol. Pero aquí a los filipenses, hermanos, les empieza su carta de diferente forma. Les dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Porque eso es lo que decía esta mujer endemoniada, ¿se acuerdan? Estos hombres son esclavos del Dios Altísimo. Por lo tanto, el apóstol Pablo empieza así esta carta a los filipenses: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Nada más que esclavos. Así se presenta. Ese era el título que había recibido Pablo y Timoteo de parte de esa joven esclava endemoniada. Ese fue el día en que ellos se convirtieron en noticia en Filipos. Un día que los cristianos filipenses jamás lo olvidarían. Fue algo que marcó un antes y un después.
Pablo y Timoteo se regocijaban por la forma en que los hermanos filipenses se habían hecho partícipes del Evangelio. Sí, no solamente de palabras. Desde el primer día hasta ahora, los cristianos de Filipos, hermanos, no estaban contentos con ser solamente convertidos. Se habían hecho partícipes de su obra desde el día en que Lidia les abrió las puertas de su casa a los 4 misioneros. Aquel acto amable de esta hermana Lidia constituyó un modelo que la iglesia de Filipos siguió emulando. Ellos tomaron como ejemplo la generosidad de Lidia, y todos los hermanos de Filipos adoptaron esa forma de servir a Dios y ayudar a estos misioneros y a la obra del Evangelio, hermanos. Ya tenían la reputación de dar frecuentemente y generosamente para la causa del ministerio de Pablo y de Timoteo. Siempre, aunque Pablo y Timoteo ya no estaban en Filipos, ellos siempre se acordaban de ellos. Le enviaban sus ofrendas, sus dádivas, sus primicias. Y justo en el momento que el apóstol Pablo más lo necesitaba, llega Epafrodito con una generosa ofrenda. Y el apóstol Pablo está agradecido de todo corazón, hermanos. Entonces dice, pero su generosidad iba más allá de las buenas obras. Ellos se consideraban a sí mismos como verdaderos copartícipes y consiervos en el ministerio del apóstol Pablo. Como resultado de ello, oraban siempre por él. Su ayuda de estos hermanos de Filipos, hermanos, no solamente era en dinero, no solamente era que era tan importante para el apóstol Pablo, sino que los hermanos de Filipos oraban constantemente por el ministerio del apóstol Pablo y de Timoteo y de sus colaboradores. Siempre que se reunían en las casas a orar, encomendaban a Dios al apóstol Pablo. Qué bueno, hermanos, contar con hermanos así. Oremos los unos por los otros. Eso es bueno. Eso ayuda mucho. Siempre que tú te presentas delante de Dios, pon en la presencia de Dios a tus hermanos. Aquellos que a veces ya no vienen al templo, ponlos en la presencia de Dios. Aquellos que se han apartado, ponlos en la presencia. Eso hacían los hermanos de Filipenses. Ellos tenían esa buena costumbre de ser generosos, dadivosos, y al mismo tiempo oraban por el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo, sin duda, hermanos, recordaba cuando había estado en la cárcel de Filipos. ¿Se acuerdan que al apóstol Pablo lo metieron a la cárcel? Justamente los dueños de esa esclava endemoniada los encarcelaron, hermanos. En vez de agradecerles que esta mujer quedó libre, ¿qué hicieron con los apóstoles, con Pablo y con Silas? Los metieron a la cárcel en Filipos, ¿se acuerdan? Los metieron a la cárcel. Como él y Silas habían estado orando dentro de la prisión, mientras que Timoteo y los cristianos recién convertidos oraban afuera. Acuérdense que el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, dice, con sus pies en el cepo. Pero ellos cantaban alabanzas a Dios adentro, predicaban a los presos y los presos se convertían. Porque el apóstol Pablo decía, aunque nosotros estamos presos, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene que seguir corriendo. Y en la cárcel, hermanos, la gente está con el corazón abierto para Dios. ¿Cuántos presos se habrían convertido cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermanos? A pesar encarcelados, llenos de gozo, orando y cantando alabanzas a Dios. Y Timoteo y los recién convertidos, los nuevos, en la casa de Lidia, de esta mujer generosa, de esta mujer millonaria, orando por el apóstol Pablo. Pablo oraba en la cárcel constantemente con Silas, y Timoteo con los recién convertidos oraban afuera. Imagínate, con un equipo así, ¿cómo Dios no los va a abrir paso, hermanos? En la casa de Lidia, Dios obró a través de un terremoto en la cárcel para cumplir su propósito en aquella ocasión. Un carcelero y toda su familia fueron salvos y agregados a la naciente iglesia en aquel lugar. ¿Se acuerdan? El carcelero se rindió a los pies de Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y verdad, esa familia de este carcelero, hermanos, él y toda su familia se agregaron a la iglesia de Filipos. Eso fue lo que sucedió en Filipenses. Y estos hermanos no olvidarían nunca al apóstol Pablo y a Timoteo. Le ayudaban con dinero, económicamente, le ayudaban orando por él, espiritualmente. Esa es la forma, hermanos, en que nosotros como hijos de Dios hacemos un equipo. Oramos los unos por los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Eso es el amor cristiano. Así nos enseña el apóstol Pablo, hermanos. Ahora Pablo nuevamente está en prisión en Cesarea. Acuérdense, otra vez sus carceleros también convirtiéndose allí. No piensen que el apóstol Pablo, porque lo metían a la cárcel, él se deprimía, se entristecía, lloraba diario. No, hermanos, él cobraba fuerza. Y él decía: mi misión es llenar este continente con el evangelio. Y ahí en la cárcel, los carceleros, los guardias, los mismos presos, fueron evangelizados, hermanos, por el apóstol Pablo, mientras él estuvo encarcelado. Dios estaba cumpliendo su propósito para el bien de la iglesia, para el crecimiento, para que el evangelio se extienda. Y una vez más, Pablo estaba regocijándose, encarcelado, pero contento, encarcelado, pero con ese optimismo, con esa fe en Dios. Nuevamente los cristianos de Filipenses estaban orando afuera, mientras Pablo oraba dentro de la cárcel en Cesarea. Con cristianos como esos, la colaboración de Pablo, no es raro que él tuviera tanta confianza en que Dios haría una vez más que todas las cosas van a obrar para bien. Siempre y cuando, hermanos, nos mantengamos en esa actitud, con nuestros ojos puestos en Dios, orando los unos por los otros, Dios cumplirá su propósito. No tengamos miedo, estamos en las manos de Dios. El reporte del progreso de la iglesia de Filipos, Epafrodito le trajo no solamente una generosa ofrenda, sino le trajo un reporte de cómo está andando la iglesia en Filipenses. Cómo está esa iglesia que el apóstol Pablo estableció allí. Le trae un reporte. Y este reporte le trae el pastor Epafrodito. Y era un reporte muy bueno, muy alentador. No había necesidad de reprensión alguna. Así que no obstante existían algunos problemas como la tendencia al orgullo. Ese era el único problema que enfrentaba esta iglesia de Filipos, la tendencia al orgullo. La iglesia de los filipenses necesitaba en ese momento ejemplos de humildad. El apóstol Pablo dice: no, yo no puedo dejar que este orgullo entre en el corazón de los filipenses. Tengo que presentarles modelos de humildad para que ellos aprendan a ser humildes, y no solamente generosos, sino humildes. El amor y la humildad, dos ingredientes que no deben faltar en los cristianos: amor y humildad, hermanos. Por supuesto, el mayor ejemplo de humildad, ¿quién será? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de humildad, quien dejó la gloria del cielo y descendió a la tierra. Dejó su trono de gloria y vino y se hizo como nosotros, quien tomó el lugar de esclavo, sí, y sufrió la muerte de un criminal en una cruz. ¿Qué mayor ejemplo de humildad, hermanos? Nuestro Señor no se aferró al cielo, a su lugar donde Él estaba, un lugar de honor, sino Él descendió, se hizo pobre, se hizo esclavo y murió como un criminal, siendo el hombre más puro, más santo. No ha habido ni habrá nunca un hombre más puro como Él. Y sin embargo, por eso el apóstol Pablo les presenta a Jesucristo como ejemplo de humildad. Si los cristianos demostrarían el mismo grado de humildad en Filipos o en cualquier otro lugar, hermanos, no existirían los problemas de las divisiones. En la iglesia, muchas iglesias se dividen por falta de humildad, porque no quieren ceder. Muchas iglesias se dividen, muchos matrimonios se separan, porque no hay la suficiente humildad para perdonar y pedir perdón. Porque el orgullo
destruye, separa, y Dios al orgulloso lo mira de lejos, hermanos. La humildad es la resina y el amor es el cemento que funde y mantiene unida a la iglesia. En nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestro círculo que nos movemos, no debe faltar humildad y amor. En nuestros matrimonios igual, hermanos. La humildad y el amor, el saber pedir perdón, el saber perdonar y el saber amarnos, a tal como somos, con nuestros errores y virtudes. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a cultivar estas dos virtudes en nuestras vidas. La humildad y el amor no debe faltar. Pero, ¿qué ejemplo les podía poner el apóstol Pablo a los filipenses? Un ejemplo que esté más cerca de ellos de repente. Un ejemplo que ellos lo puedan palpar o ver con sus ojos. Algo que se identifique más con ellos. ¿Qué otro ejemplo les podría poner el apóstol Pablo a los hermanos de Filipenses? ¿Qué modelo de humildad podía llegar a los filipenses? La humildad, después de todo, es una virtud que se entiende mejor con hechos y no con palabras. El apóstol Pablo les va a poner otro ejemplo a los filipenses. ¿Qué ejemplo podía hallar Pablo? Había uno sentado frente a él. ¿Quién era? Su hijo espiritual, Timoteo, un ejemplo de humildad. Timoteo, amados hermanos, era un hombre humilde. Y lo vamos a ver por qué. Timoteo es el modelo de todos aquellos que están muy contentos con el segundo lugar. Timoteo estaba muy feliz. Él no quería, como se dice, brillar en el primer lugar. Él estaba muy contento, ocupando siempre el segundo lugar, siempre y cuando podía ser útil. Y sí que era útil Timoteo. Era un ejemplo de humildad. Él no quería estar adelante, como se dice, siendo un figuretti, como decimos aquí en nuestra sociedad. Él no. A él estaba muy cómodo trabajando al lado de Pablo, siendo su mano derecha de Pablo, cumpliendo órdenes de Pablo. Hay que ser humilde para hacer ese trabajo. La mayoría lo que quiere es estar adelante, estar en la cabeza, estar arriba, que todos lo admiren, que todos lo aplaudan. Ese no era él. Timoteo no era así, hermanos. Él era humilde. En el segundo lugar se sentía cómodo. Entonces el apóstol Pablo dice: le voy a dar a mis hermanos de Filipenses un ejemplo de humildad. Timoteo. Esa era la clase de reputación que tenía Timoteo, hermanos. Por lo que Pablo les dijo a los filipenses que muy pronto enviaría a Timoteo para que los visitara, y luego agrega el apóstol Pablo de estas palabras: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo dice: les voy a enviar un ejemplo de humildad, Timoteo. Él se preocupa por ustedes igualito que yo me preocupo por ustedes. A nadie tengo, dice el apóstol Pablo, del mismo ánimo que yo. Lo que yo siento, él también lo siente igual. Así como yo les amo, Timoteo también les ama. Los voy a enviar a Timoteo para que les visite y para que les ministre, para que les predique la palabra, hermanos de Filipenses. Porque luego agrega el apóstol Pablo y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No conozco a otra persona más apropiada, otro ejemplo como Timoteo de humildad, dice el apóstol Pablo. Uno de los propósitos de la prometida visita de Timoteo era llevar a los filipenses noticias sobre el juicio de Pablo. Con esa finalidad también el apóstol Pablo lo manda a Timoteo, a Filipenses, para reportarles cómo iba el juicio del apóstol Pablo, en qué andaba. Pero también iba con el fin de ministrarles, de orar por ellos, de enseñarles la palabra. Pablo dice que Timoteo es del mismo ánimo que él. Porque es así, hermanos, porque es así. Pero además Timoteo había llegado a ser del mismo ánimo que el Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo hacía lo que el Señor Jesucristo le agrada. Y por lo tanto, si Timoteo está imitando a Pablo, está imitando a Jesucristo.
Pablo había pedido que los filipenses fueran del mismo sentir unos con los otros, también con el Señor, especialmente en lo que respecta a la humildad. Sin duda estaba pensando en la misma idea que usó otra vez la expresión del mismo ánimo un poco después. Muy bien, realmente estas referencias nos señalan tres cosas acerca de Timoteo. Estaba interesado por Pablo, estaba interesado también por los filipenses y además estaba interesado por Jesucristo. Aquella era una combinación especial que podía resolver cualquier situación. Pablo estaba convencido de esto. De hecho, cuando escribió esta carta, no había allí que poseyera estas tres preocupaciones. Miles de cristianos había en ese tiempo en Roma, pero todos parecían estar muy preocupados en sus propios quehaceres diarios. Pablo no podía contar con ellos, con ningunos, para una sola misión como aquella. Tal vez hubiera preferido retener a Timoteo con él y enviar a otro. Evidentemente, ya le había pedido a otra persona que fuera, pero su petición solo se había encontrado excusas y no con el ánimo de ir. En cambio, Timoteo siempre estaba dispuesto a obedecer las órdenes del apóstol Pablo. Ese era el secreto para el éxito de Timoteo. Él ponía los intereses de Jesucristo por encima de los suyos propios. Se olvidaba hasta de sus mismos gustos, de sus preferencias, por hacer lo que al Señor Jesús le agrada. Con razón Dios lo halló tan útil a Timoteo, hermanos, a este muchacho introvertido, a este muchacho enfermizo. Pero qué útil era para el apóstol Pablo, qué útil era en las manos de Dios. Personas como Timoteo, hermanos. Timoteo, como usted lo habrá descubierto, ya era una persona corriente. No poseía dones extraordinarios, Timoteo, hermanos, ni demostraba mucho coraje, no. Él era sencillo, simplemente se limitaba a poner las cosas de Dios por encima de él. Eso era Timoteo. Esas eran las características de Timoteo. Cualquiera puede hacer eso, pero lo hará. Tan pronto como concluyó la epístola a los filipenses, esta fue despachada con Epafrodito, su pastor, a Filipos. Es probable, amados hermanos, que Pablo haya sido liberado de la prisión en el año 62 después de Cristo. Fue liberado de la prisión de Cesarea y que inmediatamente después Timoteo haya ido a Filipos para darle las agradables noticias a la iglesia que seguía orando por el apóstol Pablo. Y entonces ahí llega pues Epafrodito y Timoteo para llevarles esas agradables noticias. Muy bien, amados hermanos, en el siguiente mensaje vamos a entrar en una aventura que Timoteo va a tener que enfrentar en esta oportunidad. El apóstol Pablo le encargará una misión que tal vez Timoteo, con su forma que él es, que siempre quiere estar en el segundo lugar, que siempre quiere estar obedeciendo y cumpliendo las misiones que el apóstol Pablo le encomendaba, en esta oportunidad le llegó su momento a Timoteo. Le llegó su oportunidad a Timoteo, si se quiere decir. Esta vez el apóstol Pablo le va a encomendar una misión que Timoteo lo tomará como un balde de agua fría. El apóstol Pablo lo va a querer, si se quiere decir, poner a Timoteo al frente de la iglesia de Éfeso como pastor titular, ya no en segundo plano. Ahora Timoteo se hará cargo de la iglesia de Éfeso, una de las más grandes ciudades, amados hermanos, una ciudad tan importante. Y el apóstol Pablo dice, Timoteo tiene que hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. ¿Aceptará Timoteo? Vamos a ver en el próximo mensaje, hermanos queridos, que le llegó la hora a Timoteo, la hora crucial. 15 años trabajando ya con el apóstol Pablo.
Él ha aprendido todo lo que es organizar iglesias, todo lo que es establecer iglesias. Él ha aprendido al lado del apóstol Pablo durante 15 años. Ahora, en el siguiente mensaje, vamos a ver cómo reaccionará Timoteo cuando el apóstol Pablo le dice: Timoteo, quiero que seas el pastor titular de la iglesia de Éfeso. Lo veremos esto, amados hermanos, en el siguiente mensaje. ¿Aceptará Timoteo este reto tan grande en su carrera ministerial? No dejemos, hermanos, de estar juntos en la siguiente aventura de la próxima semana. Que Dios nos guarde y nos proteja. Bendiciones, mis hermanos. Hasta el próximo miércoles.